Hola familia viajera, ¿cómo están? En el video de hoy partiremos de Villa Pegüeña por la ruta provincial 13, pasando por la localidad de La Angostura, y continuamos hacia la localidad de Moquehue, donde navegaremos un lago en kayak. Salimos bien temprano, el día estaba parcialmente nublado, pero sin pronóstico de lluvia, así que eso nos alegró. Hacia el oeste podía verse algo de bruma, pero seguramente con el correr de la mañana desaparecería. A tan solo 4 kilómetros de Pegüeña paramos brevemente en la localidad de La Angostura, que se accede por una pintoresca calle no pavimentada. Esta localidad es llamada así porque es la zona geográfica donde los lagos Aluminé y Moquehue se unen, a través de un río de únicamente 500 metros de largo. En cuanto al significado de Moquehue, existen varias versiones no oficiales. Algunas de ellas son lugar donde hay maqui, lugar donde hay abundancia de alimento, lugar del amor y lugar de premoniciones o sueños. El maqui es un árbol que da un fruto muy preciado por las culturas indígenas. Al lugar se accede por un puente de 50 metros, de una única mano, digamos bastante precario, pero que tiene unas vistas increíbles. Es una localidad pequeña, pero posee variedad de alojamientos con vistas a los lagos. Al final del camino se accede al territorio de la comunidad mapuche Puel, llamado Cinco Lagunas. Tried to be a part of you. I wanna help the world get through. Sometimes I feel so small against it all. Don't know what to do. I just dream of ones and twos. Seguimos disfrutando de la ruta provincial 11 con unas vistas increíbles. Es imposible transitar la ruta y no querer parar a cada instante para contemplar las hermosas vistas. Llegando a Moquehue hicimos una primer parada. Aquí podemos tomar un primer contacto con el lago, inmejorablemente calmo. En la zona podemos encontrar un bar de playa y camping, que seguramente tenga unas vistas increíbles del lago y las montañas. Continuamos camino a la playa, donde nos espera el paseo en kayak. Lo va a frenar con la derecha, de atrás hacia adelante este movimiento. Entonces ahora lo vamos a practicar en el agua, que es mucho más fluido y más rápido que esta ensalada de palabras y movimientos. Pero si yo lo freno con la derecha, el bote se frena y va hacia la derecha. Si lo freno con la izquierda, el bote se frena y va hacia la izquierda. Vamos a ver, listo.
pero si se llegan a sentir incómodos con algo, me avisan, nos juntamos. Perfecto. Y nos reacomodamos. Llegó el momento de navegar hacia la única isla del lago, la isla Le Pen, nombre atribuido en memoria del francés Albert Le Pen, un poblador que se estableció en la región a principios del siglo XX, cuyos restos descansan en la isla. La montaña que está acá pelada es el Chelquecó, acá a la izquierda. Atrás la que tiene un poquito de nieve se llama la Bella Durmiente. Y miren acá, entre medio de esta loma, así derecho, se ve un pico, pero imagínenselo como si fuera la cara de una señora mirando para el cielo, el perfil. Por eso le dicen la Bella Durmiente a la cordón montañoso que está atrás. Como nos contó nuestro guía, desde el lago podrás visualizar el impresionante cordón montañoso de la Bella Durmiente, conformado por los cerros Chelquecó, el Cerro Colorado y el Cerro Bella Durmiente, el más alto de todos con unos 2090 metros sobre el nivel del mar. Wow. Ah. Y bueno, ya filmado todo. Luego de hacer una relajada parada en una de las playas de la isla, donde desayunamos algo rico, comenzamos con el retorno al punto de partida. Se levantó algo de viento y las aguas dejaron de ser calmas para ponerse más entretenidas. Fue una linda experiencia que recomendamos hacer para todos los amantes de la navegación. Ya de regreso a Pegüeña, no pudimos evitar parar en la ruta a contemplar una vez más los bellos paisajes de estos milenarios bosques. Hasta acá el video de hoy. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo episodio.